que tengan a la mano los materiales o haber ya revisado esta parte. Y vamos a iniciar con la definición de una curva plana. ¿Quién me dice qué es una curva plana? ¿Cómo se define una curva plana? Ajá. ¿Cómo se describe una curva plana C? ¿Sí? ¿Qué es una curva plana? El material tiene introducción, tiene algunas palabras con las cuales se introduce al tema. Directamente quiero que me digan qué es una curva plana. ¿No? ¿Qué necesitamos para describir una curva plana? ¿Cómo está dada una curva plana, jóvenes? ¿Me están hablando y yo soy la que no escucho? ¿O realmente no hay participación? Yo por el momento no he podido Perdón. revisar material. No ha logrado revisar material. Perdón. Salud. Gracias. Bueno, es necesario, ¿verdad? Porque solamente tenemos este encuentro sincrónico para esta parte. Pues les voy a pedir que sí revisemos estos materiales, porque en estos materiales están dadas la teoría. Así rápidamente vamos a revisar esta parte. Permítanme compartirles pantalla. Muy bien. Entonces nos dice lo siguiente, en el tema de curvas planas, desde la definición, el documento de la parte 1, definición gráfica, eliminación de parámetros, encontrar ecuaciones en términos de X y Y. Esta es la parte introductoria, lo que describe es la trayectoria o el desplazamiento de una partícula en diferentes instantes. Entonces se define una curva plana como un conjunto de pares ordenados, f de t, g de t,
Y estos puntos describen una curva plana recorrida por la partícula. Puede hacerse esa asociación, viene dada por las ecuaciones denominadas ecuaciones paramétricas de C y la variable t que se llama parámetro. Se define entonces una curva C como los pares ordenados a partir de sus ecuaciones paramétricas x igual a f de t y y igual a g de t. Con esto, la variación del parámetro es lo que nos describe los puntos, las coordenadas x, y nosotros podemos ubicarlos en el plano cartesiano. Entonces, para esta parte no es que necesitáramos tanta definición porque únicamente lo que nos dice es que es un conjunto de pares ordenados de la forma f de t, g de t, donde f y g son funciones definidas en el intervalo, que son las ecuaciones paramétricas x igual a f de t y y igual a g de t. T en este caso es el parámetro que varía en un intervalo. Lo primero que contiene este material pues es la parte de gráficas. Para graficar necesitamos una tabla donde hay que ubicar un espacio para el parámetro T, al cual le vamos a asignar valores donde se nos indique, está definidas las ecuaciones. Vamos a definir el valor de x, vamos a determinar el valor de y a partir de estas ecuaciones y formamos esos pares ordenados. Esos pares ordenados los llevamos al plano cartesiano. Aquí hay ejemplos, eso es todo lo que contiene esta primera parte. Luego vamos a la eliminación del parámetro, que significa encontrar una ecuación en términos de x y de y a partir de las ecuaciones paramétricas. Van a haber ejemplos en los cuales será tan sencillo despejar de una de las ecuaciones la variable t y reemplazarla en la otra ecuación. Pero van a haber problemas en los cuales este proceso no nos va a permitir poder encontrar una ecuación en x y y tan sencillo. Entonces vamos a auxiliarnos de procesos como el que aparece acá para ecuaciones, para funciones trigonométricas. Esa es la primera parte de curvas planas. Graficar la curva plana, identificar su orientación, si va creciendo o va decreciendo, de acuerdo a los valores del parámetro. Como decimos que describe el desplazamiento de una partícula en cualquier instante t, eso es hacer la orientación de nuestra curva. En el caso de eliminar el parámetro, es decir, encontrar una ecuación estrictamente en términos de x y de y, un proceso puede ser despejar el parámetro t de cualquiera de las dos ecuaciones y sustituirla en la otra ecuación. U otro puede ser auxiliarnos de las identidades trigonométricas. En el caso de este ejemplo, pues que se utiliza sabiendo que coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, entonces se utiliza esa identidad, ¿verdad? Vamos a ir a la ejemplificación y justamente lo vamos a hacer con estas ecuaciones. Ejemplo 1 pide la gráfica de la curva C e indicar su orientación. Nos dan las ecuaciones y nos indican en qué intervalo están definidas esas ecuaciones. En el ejemplo 2 vamos a encontrar una ecuación en términos de x y y para las ecuaciones dadas. Y nos dan las mismas del primer ejemplo, nos dan otras dos ecuaciones más con la tercera que ustedes trabajan. Vamos a hacer esta parte. Y luego, pues, en la segunda parte ya tiene que ver con derivadas de orden superior y rectas tangentes, longitud de arco. En esta parte, pues, nos vamos a dar cuenta cómo se determina la derivada de cada una de a partir de las ecuaciones paramétricas. Si bien es cierto, cuando nosotros estudiamos cálculo diferencial, derivada de orden superior se refiere a encontrar la siguiente derivada, a partir de la que ya hemos obtenido, seguimos derivando estos resultados y vamos obteniendo la derivada que se nos solicite. En este caso, primero hay que tomar en cuenta cómo se define la primera derivada y en base a ello las que siguen, ¿verdad? Vamos a iniciar entonces con esta parte. Para graficar, lo único que yo necesito es una tabla de valores que puede ser horizontal o puede ser vertical, como ustedes gusten dibujarla. ¿Sí? Entonces la voy a dibujar de forma horizontal.
Necesitamos mínimo 5 puntos para el parámetro t para identificar las coordenadas de x y de y poder verificar la descripción de nuestra curva. Entonces vamos a asignar valores. Veamos. Un espacio para el parámetro t, un espacio para la coordenada x que es representada por f de t. Aquí tenemos las ecuaciones para cada una de estas tanto para x como para y, y vamos a determinar la coordenada. Bien, para el parámetro usted asigna, usted elige los valores que desea ubicar entre 0 y 2pi. Vamos a utilizar 5, sería iniciar desde 0 y finalizar en 2pi. Entonces los intermedios ustedes deciden cuáles vamos a asignar. Sería, en este caso, ¿qué valores me sugieren utilizar? Entre 0 y 2pi. ¿Qué valores me sugieren utilizar, jóvenes? Ajá. Entre 0 y 2pi, ¿qué valores podemos utilizar? ¿Sí? Jimmy Stanley, sugiérame unos valores para esa tabla. Jimmy. Pi medios. ¿Sí? Pi medios. ¿Cuáles otros? Pi, ¿Qué 3 pi medios. podría ser pi y 3 medios de pi? Los ángulos cuadrantales, 0, 90, 180, 270 y 360. Muy bien, entonces entre esos valores de 0 a 2pi hemos elegido los valores de pi medios, pi, 3 medios de pi. Son opcionales, repito. Usted debe considerar valores dentro del intervalo que se le da, incluyendo sus extremos, ¿verdad? Bien, lo que vamos a hacer a continuación es evaluar este parámetro en cada una de las ecuaciones para averiguar el valor de x y de y. Utilicen su calculadora y me indican cuánto da si t es 0 para x. Vamos a hacer la primera parte para la ecuación x. Me indican, su calculadora debe estar en radianes porque están involucradas ecuaciones trigonométricas. Por favor, quien tenga esos valores me los indica. Vamos a completar la tabla. Cuando t es 0, ¿cuánto da x? Ajá. Coseno de 0 menos 2, ¿cuánto les dio? Menos 1. Menos 1, muy bien. Díganme cuándo es pi medios. Menos 2. Menos 2. Menos 3. Menos 3, muy bien. Menos 2.
Menos 1. Excelente. Veamos entonces los valores para y. Cuando t es 0 y así sucesivamente los valores que hemos asignado a t. ¿Me indican cuánto les da, por favor? 3. Muy bien. Cuando es bimedios, 4. 3. 2. 3. excelente. Muy bien, entonces las coordenadas para el primer punto son menos 1,3, menos 2,4, menos 3,3, menos 2,2 y menos 1,3. Vean que lo que vamos a hacer para identificar la descripción de la curva es ubicar estos puntos X y Y en nuestro plano. Entonces, lo que continúa es identificar la descripción de nuestra curva. En el plano XY, pues ubicamos justamente esos puntos. Entonces decimos, vamos a usar 1, 2, 3, 4. Ahí estamos. Ubiquemos estos puntos e identifiquemos cuál es la forma de nuestra curva. Menos 1,3, menos 1 en X, 3 en Y, estoy acá. Menos 2,4, menos 2 en X y 4 en Y, estamos acá. Voy hacia acá. Luego vamos con menos 3,3, menos 3 en X y 3 en Y. Venimos acá. Luego vamos con menos 2,2, menos 2,2 estoy acá, vamos acá. Y luego vamos con menos 1,3 y llegamos al mismo punto. ¿Qué forma tiene nuestra curva? Pues observamos que describe una circunferencia cuya orientación es la siguiente. Está en torno a estos puntos. ¿Sí? Vean que no es algo diferente lo que vamos a usar acá para identificar la descripción de la gráfica de nuestra curva C. Lo que vamos a hacer es indicarle valores al parámetro, calcular esos puntos X y Y que son coordenadas del plano cartesiano XY. Con ello, pues identificamos la orientación que lleva en el parámetro T igual a 1 estábamos acá, parámetro T igual a 2 estamos acá y vean que su orientación está girando en esos puntos. Entonces, describe la gráfica de una circunferencia. No sé si tienen alguna pregunta. Esto sería todo. Identificar la gráfica y su orientación. Eso es todo lo que vamos a hacer. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? No. Perfecto. Ahora vamos a identificar en términos de X y Y que es en efecto la ecuación dada por las ecuaciones paramétricas para la curva C representa una ecuación de una circunferencia que no está centrada en el origen, sino que tiene un centro H, K y que tiene un radio. Entonces veamos cómo lo vamos a identificar. En esta ecuación, dado que están involucradas las funciones trigonométricas, lo que se hace es despejar de ambas ecuaciones la función trigonométrica. Del primero se va a despejar a coseno de t y nos quedaría como x más 2 igual a coseno de t. De la segunda se va a despejar a seno de t.
¿Por qué vamos a hacer esto? Porque en esta ecuación decirle despeje el parámetro t de cualquiera de las ecuaciones no va a ser tan sencillo como decir, despejé t y me queda seno inverso o coseno inverso. ¿Cómo lo reemplazo en otra ecuación? Pues no va a ser tan sencillo identificar la ecuación XY, ¿verdad? Para ello nos vamos a auxiliar de un proceso similar al que hacen en el ejemplo del material. Despejo a coseno y despejo a seno. ¿Con qué intención? Con la siguiente. Si recordamos que coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t es igual a 1, entonces vamos a hacer justamente vamos a formar esa identidad. Vamos a indicar acá que al elevar el cuadrado ambos lados de la igualdad, nos quedaría esta expresión. Hacemos lo mismo con la segunda ecuación. Si elevamos al cuadrado, nos quedarían estas igualdades. Si sumamos las ecuaciones, nos quedaría x cuadrado al cuadrado más y menos 3 al cuadrado. Y del lado derecho nos quedaría coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t. Sabemos que por Pitágoras esto es 1, entonces les quedaría x más 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado. Y esto sería igual a 1. La respuesta que está solicitando el problema es encontrar una ecuación en términos de x y y que contenga los mismos puntos de la curva C. Es esta la ecuación. ¿Logran identificar qué representa esta ecuación cartesiana? ¿Qué representa esa ecuación? ¿Sí? ¿Qué representa? Una circunferencia. Representa una circunferencia que está centrada ¿dónde? En 2, en menos 2,3. En menos 2,3. ¿Y qué radio tiene? 1. Tiene el radio 1. Si podemos verificar en el gráfico de la curva C, tenemos una circunferencia centrada en menos 2,3 y tenemos de radio 1. En efecto, justamente estas ecuaciones paramétricas describen la curva C, que es una circunferencia, y lo podemos verificar con una ecuación conocida por nosotros. Encontrar una ecuación en X y Y es eliminar el parámetro, deshacernos de ese parámetro, ya sea despejando de una ecuación y sustituyendo en otra o auxiliándonos de este proceso que utilizamos acá con el estar involucrados en ecuaciones trigonométricas. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Vamos a hacer uno más de identificar qué representa la ecuación, qué representa como ecuación cartesiana en términos de X y Y, las ecuaciones paramétricas dadas. Pueden ustedes luego practicar la gráfica e identificar pues que en efecto estamos hablando de la ecuación que hemos encontrado. Veamos. Para el literal B, las ecuaciones paramétricas son x igual a 4t cuadrado menos 5 y y igual a 2t más 5. El parámetro está dado para los números reales, o sea que si yo tendría que graficar, usted decide qué valores dar desde menos infinito hasta más infinito. Mínimo en la tabla hay que reflejar 5 puntos, ¿verdad? Veamos. En estas ecuaciones, observen que de la ecuación 2y igual a 2t más 5, es posible despejar a t. ¿Cómo me quedaría despejando a t? Indíquenmelo, por favor.
¿Cómo me quedaría? Me C es igual quedaría y menos 5 y menos 5 sobre 2. sobre 2, ¿verdad? Entonces, ya teniendo este parámetro de la ecuación 2, venimos a la ecuación 1 y sustituimos. Dice que esto es 4t cuadrado, si t es y menos 5 sobre 2, lo elevamos al cuadrado y me quedaría menos 5. Bueno, esto simplificándolo es 2 al cuadrado me queda 4, se va a simplificar con este 4 que tenemos acá, solo me quedaría y menos 5 al cuadrado menos 5. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Esta ya es mi ecuación cartesiana en términos de x y de y. Si yo le pregunto qué representa, ¿pueden indicarlo? Una parábola Es una parábola. ¿De qué tipo? ¿Horizontal o vertical? vertical, si no me equivoco. Vertical. ¿Estamos de acuerdo con el compañero, los demás que estamos en la clase? Dice Sería el horizontal. Es una parábola horizontal porque el cuadrado está en y o la variable que está despejada es x. Pueden verlo de esa manera. Es una parábola horizontal. ¿Qué vértice tendrá? ¿Qué vértice tendrá? ¿Cuál es su vértice, jóvenes? De esa parábola horizontal. Está en su representación canónica. Es más fácil identificar el vértice. Pues sus ecuaciones están dadas. Si fuera una vertical, usted recuerda que su forma canónica está dada de esta manera, ¿verdad? Y si es horizontal, pues sería y menos k al cuadrado más h. Dígame cuál es el vértice, siendo siempre h como acá. ¿Sí? Menos 5,5. Sería en este caso menos 5, menos 5,5. ¿Pueden verificarlo, por favor? Estamos hablando de lo mismo. ¿Sí? Muy bien. Una, una consulta no sería positivo si el 5. Si no sería positivo. Vaya, vea la forma que tiene en este caso la ecuación que debería de ser y menos k más h. Debería de ser k5, que está siempre con el signo menos, y acá debería de ser a más h, pero como aparece menos, es como que tengamos más menos 5, que le corresponde a h, ¿verdad? No sé si me voy a entender. Sí, sí, ya. Ok. Muy bien, jóvenes, eso estaríamos haciendo. Les queda el literal C para que identifiquen cuál sería la ecuación. Es más, en 2 minutos lo pueden hacer. Si gustan, háganlo y me dicen cómo les quedó para poder confirmar si en efecto está correcto lo que hicieron. Díganme cuál es la ecuación que queda en términos de X y Y, dadas las ecuaciones paramétricas en el literal C.
¿Me dicen cómo les queda? Solo una pregunta, para sacar la T, bueno, para eliminar el logaritmo siempre lo tenemos que elevar a la E. Para eliminar el logaritmo. Es para cuando lo despejamos. Si quieren utilizar esa propiedad, sí. Cuando es un logaritmo, su base E es la que nos ayuda a reescribirlo. Pueden auxiliarse de las propiedades de logaritmos. No hay ningún problema. Cuando me refiero a las propiedades, son las propiedades de el logaritmo de la suma, que es igual, o el logaritmo del producto, el logaritmo de una potencia, que es igual. Esas son las propiedades, ¿verdad? Si ustedes consideran útiles, en algún momento pueden utilizarlos. Muy bien, ¿qué están haciendo? ¿De qué ecuación han decidido despejar el parámetro t? Bueno, yo de la X, de la T cuadrado. Le quedó entonces t igual a la raíz de x. Sí, Si lo hacemos de acá, t es igual a la raíz de x. Resulta más o menos raíz de x, pero como dice que hay que tomar valores mayores a ceros para el parámetro, elegimos la positiva entonces. Con ese despeje, entonces en la segunda ecuación lo va a sustituir y le queda de esta manera, ¿sí? ¿Le quedó así? no, Porque si despeja de una ecuación, puede sustituir en la otra. No sé si van por ese camino u otro. Esta puede ser una opción, ya que tienen a X, ya que tienen a T, sustituimos en Y y sería de esa forma. Acá lo que puede suceder es que se auxilien de las propiedades de logaritmos. Recuerdan que el logaritmo de un exponente pues es el exponente por logaritmo. Entonces podemos hacer algo similar. Acá, este 2 que está multiplicando puede estar como exponente del argumento. Si lo tuviéramos de esta manera, pues entonces esto sería indicar que es logaritmo de, en este caso se puede operar, que sería tener x a la 1/2 elevado al cuadrado. Entonces esto no es más que logaritmo de x, si se van por ese camino, que sería lo más corto que tenemos. Ahora, esa es una opción. Otra opción puede ser que alguien diga, yo no he despejado a t de la primera ecuación, sino que de la segunda ecuación, es decir, de esta expresión. Tener esto y de igual forma puedo decir que es lo mismo como tener esta expresión. Por propiedades de logaritmos, es estar acá, ¿sí? Estoy aquí, entonces lo puedo escribir de esta manera. Si estoy aquí, lo puedo expresar de esta manera, como ustedes gusten. Es la propiedad. Si tengo esto,
Yo sé que t cuadrado es x, entonces solamente me queda reemplazar logaritmo de x y ya tengo la ecuación. Cualquiera de los dos caminos le va a llevar a expresar que representa un logaritmo, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Sí? ¿Alguna inquietud? Entonces, la tabla que hacíamos al inicio es solo para las ecuaciones que traigan funciones trigonométricas. No, es para todo. Lo que pasa es que aquí no me están pidiendo la gráfica. Ustedes pueden hacer el ejercicio de describir la gráfica. Yo aquí solo estoy encontrando la ecuación en X y Y. Aquí me pedían la gráfica, por eso hicimos la tabla. Aquí yo ya no estoy graficando. Ustedes pueden practicar, decir, voy a graficar estas ecuaciones en el parámetro indicado y voy a representar lo que es la gráfica. Y en efecto, cuando grafiquen esa curva C, se dan cuenta que están hablando de una parábola horizontal o que está describiendo una logarítmica. ¿Sí? No importa, pueden hacer cualquier ecuación. Si le piden la gráfica, usted tiene que hacer esta tabla y va a tener que hacer el bosquejo de esa curva. Lo que yo hice acá solamente es encontrar una ecuación en términos de X y Y, ¿verdad? No sé si hay alguna otra pregunta. Ajá. Entonces, en la primera parte, en el libro de texto que aparece trabajar con la gráfica y encontrar la ecuación de la curva, pues es hacer este proceso que hemos hecho acá. Hacer una tabla para describir la curva en el plano cartesiano y hacer un proceso algebraico donde se elimina el parámetro para encontrar la ecuación. La siguiente parte tiene que ver con las derivadas. Vamos a iniciar definiendo la derivada de una ecuación paramétrica. Tenemos la siguiente representación. Su notación va a ser diferencial de y entre diferencial de x. Así vamos a denotar la primera derivada. Tenemos las ecuaciones x y y definidas como f de t y g de t, ecuaciones paramétricas, y vamos a determinar que la primera derivada es el cociente de la derivada de y entre la derivada de x. ¿Respecto de quién? Respecto de t. Entonces, repito, la primera derivada es denotada como dy respecto de x, dy sobre de x, y se encuentra como el cociente de derivar a la ecuación y, es decir, a g, entre la derivada de x, es decir, derivar a f. Una vez que usted haya formado este cociente, siempre trata de simplificar si se puede hacer esta expresión. ¿Por qué? Porque acabamos de estar obteniendo derivadas de orden superior, es decir, que vamos a derivar los resultados anteriores. En este caso, no solo basta derivar el resultado anterior y decir, ya obtuve la segunda derivada. Cada derivada se forma como un cociente. El cociente que se forma de el resultado de derivar la anterior y lo dividimos entre la derivada de x. La derivada de x respecto de t, es decir, f' de t, es una expresión que usted va a utilizar en todas las derivadas que le soliciten. Imagínese que le piden la quinta. Si va a obtener la quinta derivada, usted debe de haber formado cocientes en los cuales el denominador siempre será f' de t, es decir, la derivada de x respecto de t. Eso póngale mucha atención porque a veces lo que suele suceder es, quieren la cuarta derivada y lo que está haciendo solo es derivar el resultado anterior. Eso se hacía en cálculo diferencial. Acá
lo que vamos a hacer es derivar el resultado anterior y lo dividimos entre la derivada de x. Usted siempre va a formar un cociente donde en ese denominador lo que va es el resultado de la derivada de x respecto de t, el primero que usted obtiene. El numerador está compuesto por derivar el resultado anterior respecto de t. Derivamos la anterior y lo dividimos entre la derivada de x. Derivamos la anterior y lo dividimos entre la derivada de x. Eso es encontrar las derivadas a partir de las ecuaciones paramétricas. Vamos a hacer un ejercicio y es con las ecuaciones del primer ejemplo de gráfica. En este caso, pues nos piden, la notación es la derivada de orden 2. Vamos a encontrar la segunda derivada. ¿Qué tenemos que hacer inicialmente? Pues lo primero que hay que obtener es la primera derivada, que es de y respecto de x. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene con el cociente de derivar a y respecto de t entre derivar a x respecto de t. Esa es la definición. Entonces, lo primero que necesitamos es encontrar quién es la derivada de cada ecuación. Derivamos a x respecto de t, es decir, derivar coseno de t menos 2. Díganme la derivada de esa expresión, ¿cuánto es? Sería La derivada. ¿Perdón? Sería menos seno de t. Menos seno de t, ¿verdad? La derivada del coseno es menos seno, la derivada de menos 2 es 0. Entonces solo nos queda menos seno. Muy bien. Derivemos a y respecto de t. Entonces es derivar a seno de t más 3. ¿Cuánto sería ese resultado? Coseno de t. Es coseno de t, ¿verdad? Muy bien, gracias. Ya tenemos el resultado de derivar a x y a y. Ahora vamos a formar el cociente. La derivada de y respecto de x, que denota la primera derivada, es el cociente de, es y sobre x. Entonces decimos coseno de t sobre menos seno de t. Muy bien. Como vamos a seguir derivando, usted debe de considerar esa parte y dejar lo más simplificado posible el resultado anterior. En este caso, ¿existe otra manera de reescribir ese cociente? No sé si se puede usar identidad. Sí, es posible, Menos claro que sí. cotangente. Menos cotangente. Recuérdense que siempre que estén involucradas las identidades, las funciones trigonométricas, pues estas se pueden utilizar a conveniencia con las identidades. Muy bien, tenemos que eso es menos cotangente. Perfecto. Hemos obtenido la primera derivada. Vamos a calcular la segunda derivada. Para ello, hay que derivar el resultado de la primera derivada respecto de t. ¿Sí? Es decir, derivar menos cotangente de t. ¿Cuál es el resultado de derivar menos cotangente de t? La derivada de la cotangente, ¿cuánto es? De la cotangente es menos cosecante cuadrado, pero como es menos sería cosecante cuadrado de x, ¿verdad? Cosecante cuadrado de t. La variable es t. Así. Muy bien. ¿Sí? Queda positivo. La derivada de la cotangente es menos cotangente de t, menos cosecante de t, perdón. Por ese signo sería positivo, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Ese es el resultado de la derivada anterior. Entonces, la derivada de orden 2, cuya notación es d a la 2 respecto de x al cuadrado, es igual al cociente
¿A quién escribo en el numerador? Al resultado que hemos encontrado de derivar la primera derivada. Entonces sería cosecante cuadrado de t. ¿Quién sería el denominador? Pues sería siempre la derivada de x respecto de t, que nos había dado menos seno de t. Si tendríamos que seguir derivando, yo tengo que mejorar ese resultado. ¿Será que se puede reescribir de forma diferente este cociente? Ajá. ¿Existe otra Solo forma de derivar? no sé si De se puede reescribir. se puede usar identidad para el cosecante cuadrado y separar 1 sobre seno. ¿Será que se pueden utilizar? Pues son funciones trigonométricas. ¿Será que se pueden utilizar? Claro que sí. Sin miedo, cosecante cuadrado, ¿cómo se puede expresar? ¿De qué otra forma se puede reescribir cosecante cuadrado? ¿A qué es 1 más igual cotangente cuadrado. 1? ¿De qué otra Más forma me decís? cotangente cuadrado. 1 más cotangente cuadrado. 1 más cotangente cuadrado. Muy bien, esa es una identidad. Y la más sencilla, ¿cómo se reescribe cosecante? Recuérdense que queremos hacer como un poco más 1 sobre sencilla esta seno. expresión. Coseno Es sobre 1 seno. sobre seno. Es 1 sobre seno. Cosecante es 1 sobre seno, pero como está al cuadrado, nos queda 1 sobre seno cuadrado. Menos seno de t. Extremo, extremo y medio, medio. ¿A qué nos queda igual esto? 1 entre menos es menos, 1 por 1 es 1, sobre seno cuadrado por seno, seno al cubo. ¿Cómo es? ¿A qué es igual 1 sobre seno al cubo? ¿A qué es igual? Pues 1 sobre seno es cosecante, entonces este sería cosecante al cubo. Y acá tenemos segunda derivada, ya simplificada. ¿Sí? Si le dijera calcule la tercera derivada, pues usted tiene que derivar este resultado y luego formar el cociente, ¿verdad? De dividir entre la derivada de x respecto de t. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Eso es lo que vamos a estar haciendo si yo le llegaría a pedir la derivada de cualquier orden. Primero identifica la primera derivada, deriva ese resultado y lo divide entre la derivada de x y así sucesivamente va a ir encontrando las derivadas que le pidan. ¿Tiene alguna pregunta? O sea que primero tendríamos que derivar x sobre respecto a t, luego y sobre respecto a t, y luego hacer el cociente para poder derivar. No, ya usted ya no va a derivar. Cuando forma el cociente ya obtuvo la primera derivada. Si le piden otra derivada, entonces sí, seguimos derivando el resultado anterior, formamos el cociente de dividir ese resultado entre el resultado de la derivada de x. Así va sucesivamente, va formando sus derivadas. Siempre es dividir sobre el resultado de la derivada de x. Sí, siempre. Vean en la definición. La notación es primera derivada y en el denominador está la derivada de x de t. Segunda derivada está derivar la anterior, que es la primera, pero la dividimos siempre entre la derivada de x. La tercera, derivamos la segunda, pero siempre se divide entre la derivada de x. La enésima siempre mantiene la derivada de x respecto de t en su denominador. ¿Sí? Sí, gracias. Perfecto. Díganme cuánto les da la primera y la segunda derivada, que es la que se les pide en el literal B.
¿Me dicen cómo les queda, por favor? Hagamos justamente lo que hemos practicado en el 1 con el literal B y me dicen cómo les queda. Las ecuaciones son coseno cubo de t y y igual a seno cubo de t. Cuando ya tengan la derivada de x, me dicen cómo les queda. Cuando ya tengan la derivada de y, me dicen cómo les queda para consoliden, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuánto les dio la derivada de x? ¿Cómo les quedó? Derivar coseno cubo, ¿cómo les quedó? Sin miedo. Ustedes ya saben derivar. Díganme cómo les quedó. Si no me equivoco, quedaría 3 coseno de cubo, 3 coseno al cuadrado de t. Solamente Menos seno. por menos seno. Sería derivar. Bajamos la potencia, le restamos 1 y derivamos por la derivada de la base. Ahí está. Menos 3 coseno cuadrado seno de t. Muy bien. ¿Cuánto sería la derivada de y? Y será de x. Respecto de t, ¿cómo les queda? Sería 3 coseno cuadrado de menos 3 el por coseno. seno. 3. Ajá, 3 coseno cuadrado por coseno. Muy bien. Ahí están, jóvenes. Con esas, formen entonces el cociente, simplifiquen para que vean cómo queda la primera derivada. Cuando ya lo tengan simplificado, me indican cómo les quedó. Ya simplificado. Lo que están haciendo en este momento es escribir el cociente. El cociente dice que es la de y entre la de x. ¿Sí? Son funciones trigonométricas, pueden simplificarse, pueden escribirse como gusten. Recuérdense que hay que derivar este resultado, pues entre más sencillo está mejor. ¿Cómo les queda el resultado de dividir esto? ¿Sí? 3 entre 3 se simplifica, seno cuadrado entre seno se cancela 1, coseno entre coseno cuadrado se cancela 1. De simplificar todo eso, ¿cuánto les quedó? Me Ajá. queda seno sobre coseno, menos seno sobre coseno. ¿Y eso a qué es igual?
Seno sobre coseno, ¿qué es igual? Tangente. Tangente. Entonces les queda menos tangente de t. La primera derivada es menos tangente de t. Muy bien. Entonces hay que encontrar la segunda derivada. Para ello, pues hay que derivar respecto de t menos tangente de t. ¿Cuál es su derivada? ¿Cuál es la derivada de menos tangente de t? Menos secante cuadrado de t. Muy bien. Por lo tanto, la derivada de orden superior, que sería 2, la derivada de orden 2, sería igual al cociente. Y acá tenemos menos secante cuadrado de t entre menos 3 coseno cuadrado de t, seno de t. Derivar entre x, ¿verdad? Entonces decimos, simplificación de términos, esto sería menos entre menos da más, le queda un tercio como constante y solo arreglamos los términos de las funciones. Esto es 1 coseno cuadrado de t sobre coseno cuadrado de t por el seno de t. Extremo, extremo y medio, medio, esto es un tercio de 1 sobre coseno cuadrado por coseno cuadrado, coseno cuarta de t por seno de t. 1 sobre coseno es secante, entonces esto sería un tercio de secante a la cuarta de t y 1 sobre seno es cosecante. Esta sería la segunda derivada. A eso tienen que llegar o a eso tuvieron que llegar. Ahí está. No sé si tienen alguna pregunta. Ven que derivar es tan sencillo como lo que ustedes estuvieron haciendo en Mate 1. Lo que sigue es un proceso de simplificar y reescribir esa expresión. Entonces, ahí está el resultado. Primero es derivar cada ecuación y luego es formar la primera derivada, que es un cociente. La segunda derivada es otro cociente y luego hay que reescribirla. Ahí están, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta, inquietud. A partir de las ecuaciones paramétricas, realizar lo que se nos indica. Podemos graficar, podemos encontrar una ecuación en términos de x y y, podemos encontrar la derivada del orden que nos soliciten. No sé si tienen alguna pregunta hasta este momento. Si está teniendo problemas con derivar, pues póngale atención a esa parte. Muy bien, les dejo el ejercicio. Para las ecuaciones del ejercicio 1, que son estas que hemos usado en derivar, encuentren la gráfica y encuentren la ecuación en términos de x y de y. Y en el ejercicio 2, dadas las ecuaciones, encuentren la derivada de orden 3. Ese que les quede para que ustedes practiquen. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Justamente estos dos ejercicios contienen lo que hasta este momento hemos hecho. Vamos a pasar al cálculo de la ecuación de una recta tangente a la curva C y la longitud de arco. No sé si tienen preguntas. Por el momento, quizás no. Perfecto. Entonces ya vamos a hablar del documento de la segunda Licenciada. parte. Dígame. ¿Puede poner el ejercicio, por favor? Termino de copiarlo. Ahorita. Ahí está. ¿Este o el anterior? Ese. Ok, ahí está. Ya está, gracias. Bueno, les decía,
Vamos a hablar un poco entonces sobre las ecuaciones de una recta tangente a la curva y la longitud de arco. Este es el documento que ustedes deberían de revisar para esta parte. Yo voy a me voy a ir a la pizarra y directamente lo que necesitamos. Si usted recuerda en Mate 1, para describir la ecuación de la recta tangente a la gráfica, lo que necesitábamos es la ecuación punto pendiente, en la cual se necesita conocer un punto y conocer la pendiente. Justamente vamos a hacer lo mismo acá. Decíamos que la pendiente no era más que la derivada de la función evaluada en el punto x sub 0. Aquí, como son ecuaciones paramétricas, la pendiente es representada por la primera derivada y la primera derivada no es más que un cociente de derivar a y respecto de t entre la derivada de x respecto de t. Vamos a conocer un parámetro y si no conocemos ese parámetro nos tienen que proporcionar el punto. Cualquiera de las dos debe ser una información para nuestro problema. En este ejemplo que aparece acá, pues se da el parámetro y se les pide encontrar la ecuación de la recta tangente. Se conoce la pendiente y se conoce el punto. Vamos a hacer algo similar a ello. Y está el concepto de la longitud de arco. Antes de hablar de la longitud de arco, en esta parte se va a analizar si esa curva tiene puntos de tangencia horizontal o puntos de tangencia vertical, que es justamente este ejemplo que aparece acá. Dadas las ecuaciones, se determinan si existen un valor del parámetro, si existen valores que donde tenga esa curva puntos de tangencia horizontal o vertical. Voy a auxiliarme con esta notación. Les comparto el otro documento. Lo que les estaba indicando. Para determinar la ecuación de una recta tangente, usted necesita conocer la pendiente y necesita conocer un punto. Tenemos las ecuaciones paramétricas, tenemos el conocimiento del parámetro t que nos están indicando. La pendiente está denotada como la derivada de y respecto de t entre la derivada de x respecto de t, evaluada en el parámetro t para el valor específico de nuestra pendiente. Si conocemos el parámetro, lo podemos sustituir en las ecuaciones y averiguar cuál es el punto x sub 0 y y sub 0. Ya se conoce la pendiente y se conoce el punto, nos auxiliamos de la ecuación punto pendiente y expresamos la ecuación. Eso es todo. Para analizar los puntos de tangencia horizontal y vertical, debemos recordar que una recta horizontal tiene pendiente 0, una recta vertical tiene pendiente indefinida, no está definida, ¿verdad? Entonces, si usted tiene la notación de su pendiente en términos de las derivadas de x y de y, para analizar los puntos de tangencia horizontal es donde la pendiente es 0. Si esta pendiente es este cociente, ¿dónde este cociente se hace 0? Es la pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Dónde un cociente se hace 0? Usted tiene un cociente y ¿cómo identifica si ese cociente es 0? ¿En qué valores? El denominador de 0 o tiende. ¿El denominador o el numerador? Porque digo todo eso 0. Numerador. El numerador, ¿verdad? En un cociente es 0 si el numerador es 0. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, imaginémonos que sea esta la pendiente que nos quedó de la primera derivada, que representa la pendiente. Para analizar los puntos de tangencia horizontal, para averiguar en qué puntos está sucediendo eso, nosotros vamos a tener que resolver esta expresión y será donde esto es 0. Decimos que esto se hace 0 donde 2 menos t cuadrado es 0, es decir, el numerador. Entonces, de aquí averiguamos, para t igual a más o menos raíz de 2, eso se hace 0.
¿Qué vamos a hacer cuando ya encontremos esos valores? Usted va a venir a las ecuaciones y va a sustituir el parámetro cuando sea raíz de 2, cuando sea menos raíz de 2 y va a averiguar el punto XY. La respuesta va a ser, el punto menos 2,1 es un punto de tangencia horizontal. Los puntos, y si encuentra más de uno, como sería el caso acá porque hay dos parámetros, van a ser los puntos de tangencia horizontal. Repito, los puntos de tangencia horizontal es donde la pendiente es 0 y hay que analizar la expresión algebraica que le quede para averiguar en qué parámetro se está dando y el punto que se obtiene. Eso es horizontal. Licenciada, Dígame. ¿puede poner en grande esa parte para tomarle una fotografía, por Uy, pero si lo... No, Mm. pequeño, Bye. Ahí está. Bueno, inicia desde acá. Desde reconocer que una recta tangente es necesaria conocer la pendiente. Gracias. Ok. Muy bien. Entonces tenemos, eso era de tangencia horizontal. Vamos a analizar donde la pendiente es 0 y la pendiente 0 si es un cociente donde el numerador es 0. Tangencia vertical. Sucede cuando la pendiente no está definida. Y si este es un cociente, cuando digo que ese cociente no está definido. Ajá. ¿Cuándo sucede que eso no está definido? Cuando el denominador es cero. Cuando el denominador es 0. Entonces, en otras palabras, estamos diciendo, de tangencia horizontal, como la pendiente es derivada de y respecto de t, derivada sobre derivada de x respecto de t, esto va a suceder donde esto se hace 0. En otras palabras, estamos diciendo eso. Y cuando es vertical, estamos diciendo donde de x de t es 0. Ahora, he de aclararles lo siguiente. Ustedes van a formar la pendiente que ya es el cociente de estas dos expresiones. En ese cociente usted debe garantizar que esta expresión ya está simplificada lo más que se pueda, que usted ya verificó que al dividir estas dos derivadas, simplificó los términos necesarios. Y luego analiza los puntos de tangencia. En este caso horizontal donde esto se hace 0 y vertical donde el denominador se hace 0. ¿Quedamos claros con eso? Entonces vamos a trabajar algunos ejemplos. Vamos a trabajar el siguiente. Nos indican que para las ecuaciones dadas que son x igual e a la 2t y y igual 2 más t cuadrado, literal A, encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva en el parámetro t igual a 1. Literal B, determinar puntos de tangencia horizontal y vertical si existen. Vamos a hacer esas dos cosas. Veamos. Literal A, encontrar ecuación de recta tangente en el parámetro t igual a 1. ¿Qué necesitamos? Encontrar la pendiente. Entonces, la pendiente dice que se define como la derivada de y respecto de t entre la derivada de x respecto de t. Para ello, entonces, necesitamos derivar a x respecto de t
y x pues dice que es e a la 2t. ¿Cuál es la derivada de esa función? La derivada de e a la 2t, ¿cuánto nos queda? No, sería 2e a la 2t. 2e a la 2t, muy bien. La derivada de y respecto de t es derivar 2 más t cuadrado, que son las ecuaciones que proporciona el problema. ¿Cuánto es la derivada de esa expresión? 2t nada más. Excelente. Vámonos entonces a formar nuestra pendiente, que es el cociente de esas expresiones. Decimos 2t entre 2e a la 2t. Se simplifica el 2, entonces nos queda nada más t sobre e a la 2, sobre e a la 2t. Muy bien. Hasta ahí la pendiente en expresiones de nuestra derivada. Entonces, al evaluando en t igual a 1, obtenemos que la pendiente es el valor numérico 1 sobre e a la 2 por 1. Es decir, 1 sobre e al cuadrado. Si gustan escribir el valor decimal, escriban el valor decimal, si no lo dejamos expresado de esa manera. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Ya tengo la pendiente. ¿Cómo la obtuvimos? Derivando las ecuaciones respectivamente y formando el cociente. Cuando usted ya tenga ese cociente, que es la primera derivada, pues la pendiente es evaluarla en t igual a 1, ya el valor específico. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hasta ahí? Sería casi lo mismo que los otros ejercicios, lo único que aquí estaríamos encontrando la pendiente. Sí, solo que aquí ya está analizando la ecuación de una recta tangente. Usted va en busca de formar la ecuación. Estoy auxiliándome del concepto de derivada porque la pendiente decíamos que no es más que la derivada de la función evaluada en un punto. Eso era en cálculo diferencial. En este caso, como lo que usted conoce son ecuaciones paramétricas que describen la curva C, para encontrar su ecuación de recta tangente a esta curva, utiliza la primera derivada evaluada en el parámetro y eso es la pendiente. Ya tenemos entonces la pendiente. El segundo paso es encontrar o conocer el punto XY. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Sustituimos el parámetro en las ecuaciones. Cuando t es 1 es e a la 2 por 1. Cuando t es 1, y es 2 más 1 al cuadrado. Si es esta expresión, nos queda e al cuadrado y aquí nos queda 3. ¿Quién es el punto entonces? El punto se da en e al cuadrado, 3. Ya tenemos la pendiente y el punto. Por último, entonces, escribimos la ecuación de la recta tangente, que viene dada por la ecuación punto pendiente, y menos 3 igual pendiente que nos dio 1 sobre e al cuadrado por x menos c al cuadrado. Esta ecuación no es desconocida para ustedes, es la ecuación punto pendiente, conoce un punto y la pendiente. Despejamos a y y esto le quedaría e al cuadrado por x, de acá e al cuadrado por e al cuadrado es 1 y pasamos 3 al otro lado. Entonces nos queda 1 sobre e al cuadrado, aquí sí ya podemos expresar el valor decimal. ¿Cuánto les da 1 sobre e al cuadrado? Díganme el valor decimal de ese término. ¿Cuánto les dio? 1 sobre e al cuadrado. 0.13. 0.13 de x y menos 1 más 3 nos queda más 2. Muy bien,
Y esta es la ecuación de la recta tangente que nos están solicitando, literal A. Revisemos, por favor. Si alguien tiene alguna inquietud, me lo hace saber. Repito, para determinar la ecuación de una recta tangente a la curva C, nos deben de proporcionar el parámetro o el punto. Es necesaria esa información para poder definir lo que nos están pidiendo. Si le da el parámetro, sería algo similar a lo que hemos hecho. Si le da el punto, usted debe averiguar el parámetro. ¿Cómo lo averigua? Así como encontramos el punto, porque no lo teníamos con el parámetro, sustituyendo el valor de t, usted encontraría el parámetro. Usted conocería a x y a y, sustituye quién es x, quién es y y despeja el parámetro t. El valor que satisface ambas ecuaciones sería su parámetro, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta. Vamos a pasar al literal B. ¿Alguna pregunta? Encuentra la pendiente, encuentra la primera derivada, evalúa en el parámetro, eso es la pendiente. Luego, pues hay que identificar el punto sustituyendo el parámetro en las ecuaciones y representar la ecuación punto pendiente. Conoce la pendiente y conoce el punto, solo es expresar despejando a y esa expresión. Literal B. Analizar si existen puntos de tangencia horizontal o vertical. Para analizar esa situación en literal B, ¿qué tenemos que considerar? ¿Qué tenemos que considerar? Nuestra pendiente, que tiene la forma de t sobre e a la 2t. Entonces, comenzamos. Averigüemos dónde existen, si es que hay, puntos de tangencia horizontal. ¿Dónde dijimos que vamos a analizar esos puntos? ¿Cuándo suceda qué? Cuando tenga 0. Cuando la pendiente es 0, no se le olvide, ¿sí? Entonces decimos, donde t sobre e a la 2t es 0. ¿Dónde sucede eso? Cuando t sobre 2e a la t es 0. Cuando t vale 0. Sucede esto cuando t es igual a 0. Muy bien, no tenemos nada que resolver porque t ya es un valor, entonces lo que hay que hacer es averiguar el punto, porque nos están preguntando puntos de tangencia horizontal, coordenadas x y y. ¿Qué voy a hacer? Evaluar este parámetro en las ecuaciones. Cuando esté igual a 0, esto nos da e a la 0, que es 1. Cuando esté igual, cuando es t igual a 0 en la ecuación y, que sería 2 más 0 al cuadrado. Esto es 2. Entonces, el punto de tangencia horizontal se da en 1,2. ¿Sí se entiende lo que acabamos de hacer? Estoy analizando. ¿Perdón? En pocas palabras, como ya nosotros ya tenemos el valor de t que es igual a 0, ya no tendríamos que andar buscando. O ese valor de t lo tendríamos que encontrar nosotros. Vaya, en este caso porque solo era t. Imagínense que aquí hubiera estado t más 1, entonces tocaba igualar t más 1 igual a 0. Resolviendo, esto es, despejando a t, sería menos 1. Eso es lo que ustedes van a hacer. De acuerdo a la ecuación que aquí quede, va a ser el proceso que vamos a necesitar. Aquí porque solo era t, ¿sí? No sé si me doy a entender en eso. Si hubiera estado una ecuación, ahí hay que igualarla a 0 y resolver para t, para averiguar qué valor es el del parámetro, ¿sí? Sí. Muy bien. Ya tenemos
los puntos de tangencia horizontal. ¿Existen? Sí, existió uno y era 1,2. Vamos a analizar los verticales. ¿Qué pasa o qué hacemos para analizar los puntos de tangencia vertical? ¿Qué tengo que analizar? Siempre en relación a la pendiente, pero ahora, ¿qué tengo que decir? Es donde la pendiente no está definida. Esto lo tiene que decir siempre, porque esa es la definición, ¿verdad? Se analizan los puntos de tangencia vertical donde la pendiente no está definida, es decir, donde T sobre E a la T no está definido. ¿Y dónde pasa eso? Lo que me estaba diciendo el compañero. ¿Dónde sucede que ese denominador no está definido? Que ese cociente no está definido. Ajá. Es porque nos dan 0 al denominador. Esto sucede cuando E a la T es 0. Ahora les pregunto, ¿existe algún valor, ¿existe algún valor para T donde E a la 2T nos dé 0? ¿Existirá algún valor para T? Exactamente, creería yo que no, porque si usted le pone -1 tiende a 0, pero sería como que decimal 0 punto y algo. Que no es 0, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos concluir? E a la 2T jamás va a ser 0. Por lo tanto, no existen puntos de tangencia vertical. En nuestras palabras, sería esa la respuesta. No sé si tienen alguna inquietud. ¿Alguien se distrajo o alguien se quedó ahí con esa conclusión? Repito, los puntos de tangencia vertical se analizan donde la pendiente no está definida. Si la pendiente es igual a T sobre E a la 2T, es ver donde ese cociente no está definido. Sucede eso cuando el denominador es 0. Teníamos esto. Cuando el denominador es 0. Estuvimos hablando un poco y decíamos, ¿será que existe algún valor para T tal que E a la 2T sea 0 en algún momento? Pues usted puede buscar entre los 1000 números que existen de menos infinito a más infinito y jamás va a encontrar un número tal que tener E a la 2 por ese número nos dé 0. Por lo tanto, E a la 2T jamás es 0. A partir de ahí podemos concluir que no existen puntos de tangencia vertical. Quiero aclararles también lo siguiente. Puede ser que una curva C tenga puntos verticales y no puntos horizontales. O puede ser lo inverso, que tenga puntos de tangencia horizontal pero no vertical. O puede ser que no tenga ningunos o puede ser que tenga ambos. ¿Sí? Todo eso puede suceder de acuerdo al comportamiento de la curva, ¿verdad? Muy bien. Eso sería el análisis, jóvenes, de determinar la ecuación de una recta tangente y determinar o analizar si existen los puntos de tangencia horizontal y vertical. No sé si tienen alguna pregunta. Creería yo que no, por el momento no. Excelente. Les voy a dejar un ejercicio en esta parte para que ustedes lo practiquen y si les da algún inconveniente, pues me pueden consultar, ¿verdad? Por correo o en los próximos encuentros. Para que ustedes lo resuelvan, pues trabajan con el ejercicio
X igual 3t cubo menos 2t y y igual a 6t cuadrado más 2. Literal A, encuentren la ecuación de la recta tangente para el parámetro t igual a menos 1. Y literal B, identifiquen si existen puntos de tangencia horizontal y vertical. Les dejo ese ejercicio para que practiquen esta parte. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es utilizar cómo se define la longitud de arco. Sería este documento. Licenciada. Dígame. El ejercicio, por favor. Ahí está. Gracias. Excelente. Les decía, nos vamos a auxiliar de esta definición. Dice que al ser una curva, podemos calcular la longitud de esta en un intervalo dado. Indicado, esta requiere la aplicación de cálculo integral con el concepto de longitud de arco. Aquí la longitud de arco se obtiene con una integral de la siguiente forma. Y es, a partir de las ecuaciones paramétricas x igual a f de t y y igual a g de t, lo que se hace es encontrar la derivada de cada ecuación, elevamos al cuadrado cada una de ellas y las sumamos. Entonces se define la integral desde a hasta b. A y b son para el parámetro t de la raíz de la derivada al cuadrado de x y la derivada de y al cuadrado. Esto es todo lo que vamos a necesitar, ¿sí? Entonces, para eso, la serie de pasos deriva cada ecuación, representa el cuadrado y desarrolla el cuadrado de cada una de ellas. Realizamos la suma, observamos si se puede simplificar la raíz con alguna reescritura que se haga y si no, pues hay que integrar usando métodos de integración. Aplicamos teorema, detallamos valores intermedios y encontramos el resultado. Eso es todo, jóvenes. ¿Ven? Con esta parte finalizamos curvas planas, analizando la longitud de la curva C en un intervalo indicado. Entonces, con esa parte vamos a ejemplificar. Vamos a utilizar la siguiente página. Uy, sería esta. Entonces, con ese concepto, vamos a ejemplificar. Calcular la longitud de la curva en el intervalo indicado. Literal A, las ecuaciones son x igual, y vamos a iniciar con el siguiente. E a la t más e a la menos t y y es igual a 5 menos 2t. Para t entre 0 y 3, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. Necesitamos primero identificar la derivada de cada una de las ecuaciones. Es decir, derivar esta expresión. Díganme cuánto da respecto de t. La derivada de e a la t, ¿cuánto es? E a la t más Es e a la t. Ajá. Menos e a la menos t. Muy bien. La derivada de e a la menos t es menos e a la menos t, ¿verdad? Muy bien.
Ya tengo la derivada de x, ahora vamos a obtener la derivada de y, que sería derivar respecto de t la expresión 5 menos 2t. ¿Cuánto sería eso? Sería 2, nada más. La derivada de 5 es 0 y la derivada de menos 2t es menos 2. Digo, aquí es menos 2, ¿verdad? Muy bien. Entonces tenemos, en este caso sería, ya tenemos la derivada. Segundo paso, vamos a indicar que hay que encontrar el cuadrado de cada una de ellas. Es decir, en esta expresión elevamos al cuadrado. El desarrollo de ese binomio, ¿cuánto me queda? Díctenme, por favor. El primero elevado al cuadrado. Ajá, ¿cuánto sería? Desarrollando este binomio. Al cuadrado. E a la 2t. E a la t al cuadrado sería e a la 2t, ¿verdad? Menos 2 veces el primero por el segundo, que sería 2 por e a la t, e a la menos t, más e a la menos 2t, el segundo elevado al cuadrado. Esto se resume en e a la 2t, de acá e a la t por e a la menos t, nos queda e a la 0, eso es 1, solo queda 2, más e a la menos 2t. Revisen y me dicen si es correcto eso, por favor. ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Ahora pues encontremos el cuadrado de la derivada de y, que es elevar al cuadrado este resultado, menos 2 al cuadrado, que sería 4 positivo, ¿verdad? Muy bien. Ya tenemos como segundo paso esas expresiones. Como tercer paso, lo que voy a hacer acá es indicar que hay que sumar el cuadrado de la derivada de x más el cuadrado de la derivada de y. Es decir, tenemos e a la 2t menos 2 más e a la menos 2t más 4, que es la derivada de y al cuadrado. De esa expresión, ¿cuánto nos queda? ¿Me dicen cuánto nos queda de esa expresión? E a la 2t más e a la menos 2t más 2. Más 2. Entonces voy a escribir más 2 acá y más e a la menos 2t. Analicen de qué otra forma se puede expresar esos términos. Podríamos pasar ese menos 2 a positivo. Ese menos 2 a positivo. ¿Cuál menos 2? El que está elevado, e a la menos 2t. Que lo reescribamos como 1 sobre e al cuadrado. ¿Así? ¿Así? Puede ser. Hay 3 términos. Díganme si esto satisface con ser un trinomio cuadrado perfecto, tal cual está escrito. Sí, también. También, ¿verdad? Recuérdense que tenemos que llevarnos esta expresión al término radical. Esto sería un trinomio cuadrado perfecto. Pueden verificarlo, cuya factorización es e a la t más e a la menos t, todo eso al cuadrado. Esto es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces se factoriza como e a la t más e a la menos t, todo esto al cuadrado. Como cuarto paso lo vamos a sustituir en la fórmula. La longitud está dada por la integral. Los intervalos nos los da el problema y dice que son de 0 a 3.
Entonces decimos de 0 hasta 3 la raíz de este término, e a la t más e a la menos t al cuadrado. Ahí está. Como hay que resolver, simplificamos porque casualmente el problema se prestó para poder simplificar, reescribir esta expresión y se simplificó con el radical. Van a haber problemas en los cuales pues esa raíz no se elimina y vamos a tener que cargarla para poder resolver esa integral. La integral de e a la t, ¿cuánto es, jóvenes? Es e a la t, ¿verdad? La integral de e a la menos t será directa. Por el negativo. No es directa, hay que dejar constancia. En una actividad evaluada, si me apareciera esta integral, usted tendría que identificar por aparte cómo resuelve e a la menos t con un pequeño cambio de variable para poder indicar que el resultado es menos e a la menos t, ¿verdad? Eso que le quede claro, por favor. Entonces aquí diríamos de 0 hasta 3. Repito, e a la menos t no es directa, hay que dejar aquí las dos líneas que hacen constar de donde usted obtiene que ese resultado es menos e a la menos t. Entonces aquí continuamos y lo que sigue es evaluar. Teorema fundamental del cálculo indica evaluar en los límites superior e inferior. Con su calculadora ayúdenme a encontrar estos valores, por favor. ¿Cuánto da e al cubo? ¿Cuánto da e a la menos 3? Sabemos que esto nos va a dar 1 y 1, pues todo se hace 0. Necesito averiguar estos valores. ¿Cuánto les da? Una e al cubo me da 20.08. 0,8. ¿Y e a la menos 3? Me da 0.049. 0.05 le vamos a colocar, menos 0. ¿Cuánto da 20 menos 0,05? Me da 20.03. 20.03. La longitud la vamos a denotar con U como unidades por ser longitud. Sería 20.03. Muy bien, jóvenes. Revisemos qué fue lo que hicimos para llegar a ese dato. Si tiene alguien alguna pregunta en alguno de los pasos, pues hágalo saber. Usted tiene las ecuaciones que describen una curva C. Nos dicen que determinemos la longitud de la curva para el parámetro de 0 hasta 3. Lo primero que necesita es derivar cada una de las ecuaciones. Segundo, elevar al cuadrado cada una de esas derivadas por separado. Tercero, sumamos esos resultados de elevar al cuadrado cada derivada. Si usted observa que esta expresión se puede reescribir más sencilla de tal forma que se simplifique ese radical, lo hace. Si no, pues vamos a tener que aplicar métodos de integración para resolver. Teorema fundamental del cálculo, valores intermedios y la respuesta final. Este valor debe ser estrictamente positivo porque estamos hablando de longitud, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Ajá. ¿Alguna inquietud? No. Nos quedan, 5 minutos para finalizar. Les voy a colocar acá un ejercicio. Me dicen cuál sería la longitud de la curva a partir de las ecuaciones dadas. Y las ecuaciones son
X igual a E a la menos T, coseno de T, y Y igual E a la menos T, seno de T, para el parámetro entre 0 y pi medios. Es probable que no lo finalicemos por cuestión de tiempo, pero mínimo ver las derivadas, mínimo ver el cuadrado, lo podemos hacer y ustedes lo finalizan. Pueden iniciar con eso, 5 minutos. Aprovechemos el tiempo y les voy a dejar otro más para que practiquen. El número 3 sería X igual a T sobre 1 más T y Y igual logaritmo de 1 más T en el intervalo para T que pertenece al intervalo de 0 a 2. Muy bien. Iniciemos con el primero que les indicaba. Mínimo revisemos hasta dónde les queda reescrito y vemos si hay alguna sugerencia para cómo resolver la integral resultante. En lo que trabajan en ello voy a pasar la asistencia. No sé si ya los copiaron. Sí. Perfecto. Entonces, con esta parte, vean, desde el gráficas, yo puedo solo darles dos ecuaciones, que son las ecuaciones paramétricas, el intervalo indicado, y podemos hacer desde la gráfica hasta longitud de arco, con las mismas ecuaciones, ¿sí? El análisis es completo. Analizar su gráfica, analizar la ecuación que representa en términos de X y Y, eliminando el parámetro. Podemos encontrar la derivada de cualquier orden. Podemos analizar si esa gráfica, esa curva C tiene alguna recta tangencial, horizontal o vertical, o una oblicua en cualquier parámetro. Y finalmente determinar la longitud de una porción de esa curva, ¿sí? Así que ahí estamos, jóvenes. Estén pendientes de su audio, por favor. Julio César. Presente. Germán. Presente. Gilbert Eduardo. Presente, presente. Jimmy Stanley. Presente. Wilfredo Isaías. Presente. Enrique Antonio. Juan Presente. José. Okay. Juan José. Presente. Danilo. Presente. Álvaro Stanley. Álvaro. Presente. Javier Nectalí. Javier. Presente.
Gilfredo Rafael. Muy bien. Muy bien, jóvenes. ¿Cómo vamos? ¿Identificaron las derivadas? Es la regla del producto que están aplicando porque es un producto de funciones. Díganme cómo les quedaron esas derivadas. Y creo que por cuestión de tiempo. Ajá. La me quedó como menos e a la elevado a la menos t por coseno de t menos e a la t menos t por seno de t. Veamos. Me decía Álvaro, le quedó la derivada e a la menos t a la menos t seno de No sé si derivar e a la menos t es menos c a la t por coseno de t, más la derivada de e a la t por la derivada de coseno de t. ¿Qué sería este orden? No importa si derivo primero a coseno o a e a la t, pero debería de ser este mismo resultado. Obtenemos lo mismo para la derivada de y respecto de t, que sería menos e a la menos t seno de t más e a la menos t coseno de t. Esas son las derivadas, jóvenes. Con esas derivadas van a trabajar elevándolas al cuadrado cada una de ellas. Son binomios. Utilicen, por ahí van a salir los resultados de algunas identidades trigonométricas. Pueden utilizarlas. Observan que aquí hay un factor común. Pueden también trabajar de esa manera, pueden reescribir esta expresión como sacando de factor común menos c a la menos t, que es coseno de t más seno de t. Pueden expresarlo como e a la menos t, que sería coseno de t menos seno de t. Son dos maneras diferentes de poder reescribirlo. Ustedes deciden si trabajar con estos elevándolos al cuadrado o trabajar con estos elevándolos al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Lo finalizan. Si a alguien le da problemas, envíeme su solución al correo y yo lo reviso. Si es que ha hecho algo mal, le indico. Y si está bien, pues solo le indico que está correcto. Muy bien, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta. por el momento sí creo que todo está bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, para la próxima sesión no hay clase, solo esperan que se active la evaluación. Quienes van a desarrollar la evaluación del examen corto tienen 1 hora, 60 minutos para resolver y 5 minutos para enviar. Van a esperar que se active en el aula digital y lo van a enviar al correo. Así es que tengan presente eso, un documento PDF enviado al correo. Muy bien, jóvenes. Nos escuchamos hasta la próxima semana, ya casi previamente a las últimas sesiones, ¿verdad? Revisen material porque para esa semana yo sí voy a auxiliarme de que usted revisó material y directamente vamos a ir a la ejemplificación. Hay un formato polar que se les proporciona, traten de imprimirlo para que puedan practicar sobre él las gráficas, ¿sí?
Muy bien, jóvenes. Esto ha sido todo por esta sesión. Pasen un excelente día. Gracias, profesora, igual. Bueno, Gracias. Feliz día. gracias igual. Gracias, feliz día. Gracias.